Muy buenos días a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a los profesores que nos acompañan y gracias al ponente, el doctor Arturo Morales, a quien le cedo la palabra para que nos hable del tema del día de hoy, que sería vivienda. Muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra. Buenos días, maestra, gracias. Buenos días a todos, alumnos, compañeros, todos. Bueno, como ya lo dijeron, el asunto de ahora es la vivienda. Pues es obvio, es el género más construido y creo que por ahí en el texto decía yo que el género más construido, más estudiado y también más denostado, porque en cuanto a valores de arquitectura, la vivienda ha llegado a extremos en los que se puede decir que ya no es arquitectura, simplemente es vivienda, ¿verdad? ¿Por qué? Por tal vez la producción masiva, el comercialismo, la ganancia y desde luego la gran necesidad que hay de vivienda, pues ha obligado a hacer cosas que ya están en el extremo de la calidad que pudiera esperarse, o ya rebasó ese extremo en algunos casos. Entonces, pues, es un tema, creo, muy importante para la formación de los estudiantes y también para los profesionales y tomar conciencia y tal vez motivar a proporcionar soluciones en este problema, el problema de la vivienda. Bueno, explicaba hace un momento, posiblemente me oyeron, sí, que decidí hablar de la vivienda en Guadalajara por varias razones. El esquema que había estado siguiendo era hablar de los temas, digamos, la belleza, la sostenibilidad, con un relato más global e histórico. En este caso, creo que a los alumnos, y dadas algunas fechas que voy a decir ahorita, es más productivo pues para ellos centrarlos en la vivienda en Guadalajara. Hace un año se presentó esto, me parece, a los alumnos de primero, ahora deben estar en tercero ya. Deben pues recordar esto y les puede parecer repetitivo, pero yo creo que no hace daño hacer una revisión. Las fechas. Está próxima la celebración del aniversario de la fundación de la Escuela de Arquitectura, de aquella escuela inicial, en 1948. El 2 de noviembre se va a celebrar, me parece, una semana de eventos. Aquí, en algún momento, más adelante vamos a ver, se hace un reconocimiento pues a esa gran labor que dio como resultado una transformación de la ciudad de Guadalajara. No nada más en cuanto a vivienda, en cuanto a arquitectura y urbanismo. Entonces, pues es un recordatorio que para quienes inician, pues puede ser formativo y parte de su historia también. Bueno, creo que debe ser formativo, muy importante para ellos, y deben reconocer pues el proceso histórico que nos llevó al momento en que estamos, o sea, en la institución, en el CUAD como institución, ya no como escuela de arquitectura, pues es otra visión de la enseñanza. Bueno, aquí en la carátula inicial pues están dos extremos de la arquitectura habitacional. Una, pues aquellas casonas que se daban en la ciudad de Guadalajara, y otra, pues la emergencia de estos edificios, la verticalización, la densificación, la producción de vivienda de calidad en ciertos sectores y desde luego la producción de vivienda masiva en otros. Un condominio que está ahí frente al Parque Colomos por Avenida Patria, y una casona en Garibaldi, me parece, Garibaldi y Alcalde.
La plática pues va a hacer un recorrido histórico del siglo XX, desde Porfirio Díaz hasta el final del siglo XX, o sea, hace 20 años. Creo que no hay nada fuera de ese lapso. Está compuesto esto por tres partes, de 1910 a 1950, o sea, del Porfiriato a la fundación. Desde luego, la fundación de la Escuela de Arquitectura fue en 1948. Yo puse ahí 1950 por marcar la mitad del siglo. 1950 a 1980. Las consecuencias de la fundación, los primeros egresados son 1953, me parece. Entonces empezaron a trascender en la formación de la ciudad y la renovación de la arquitectura con el movimiento moderno y las influencias de las vanguardias de la pintura y las plásticas en general. Y una tercera parte de 1980 a 2000, que hay un boom, digamos, de esa producción masiva. Hay también arquitectura espontánea en los lugares de suelos irregulares. Los cotos, sí, los cotos que pues, se han transformado de ser originalmente, pues suena fuerte, pero el modelo original está en la vecindad, ¿sí? En la vecindad popular. Claro, cuando suben los estándares de calidad, dimensiones espaciales, suelo urbano, calidad, infraestructura, bueno, ya se transforma de ser vecindad, pasa a ser el coto, pues. Bueno, entonces esto está tratado como, dice el texto, aquí una síntesis de los conceptos más sobresalientes que marcan un giro en el género doméstico en el último siglo. De la culminación de Porfirio Díaz, el periodo 30 años, 32 años, a la unificación cultural de las últimas décadas, o sea, la globalización que comenzó por ser económica y ahora, pues, el COVID nos ha ayudado a que esta globalización sea más humanista, o sea, los problemas del hombre en general ya son globales, ya lo he dicho en varias ocasiones, ya el hombre es una entidad planetaria, el hombre planetario. Ya no podemos separarnos. Gracias a lo que dio inicio la economía, la globalización. Bueno, algunos conceptos. Como siempre, al lado derecho, abajo, siempre va a haber algunos términos que para el interesado puede investigarlos más y llegar a un nivel más profundo en esto. Bueno, adelante pues. Habitar, la primera función. Hay muchos textos de antropología, arquitectura, historia en general, que pues sin pensarlo, porque fue así, pues, la necesidad obligó, el hombre buscó refugio. Habitar pues fue la primera función que realizó el hombre ante la arquitectura. Habitar lo han estudiado filósofos, arquitectos, literatura, y pues así como es la primera función, también es el interés primordial del hombre, porque mientras tengamos donde habitar, todos, me refiero al hombre planetario, acabo de decir, donde mientras tengamos donde habitar, las cosas van bien. El planeta lo seguimos destrozando, no vamos a tener donde habitar. En un principio, pues, el hombre errante llegaba a algún lugar y humanizaba el lugar. También se dice cosmizar. Cosmos en griego quiere decir orden. O sea, cuando el hombre llega a un espacio natural a poner un orden derivado de su cultura, o sea, es cultura y territorio, ¿sí? Cuando llega a poner o a imponer ese orden en su forma de vivir, se dice que el lugar se ha cosmizado o se ha puesto en orden, en un orden humano, pues. Bueno, ¿qué sucede entonces? Hay que, como siempre, algunos renglones de lectura para meternos al tema y también para citar algunos datos. Por ejemplo, esto de la casa, ¿qué es la casa?
espacio personalizado, dice esto, al que se pertenece integralmente. ¿Qué quiere decir integralmente? Pues en todas las dimensiones del hombre posibles. El territorio de nuestro yo más exclusivo, expuesto en un espacio limitado, reducto de la vida privada. Ahí se aloja la vida privada, donde se desarrollan las actividades más estimadas de nuestra individualidad, afectivas, intelectuales, emotivas y racionales. Alimentación y descanso espiritual, protección, intimidad, refugio y afecto. Tranquilidad y diversión, festejo y meditación. Todo, pues, todas las dimensiones del hombre tienen su lugar, desde luego las más esenciales tienen su lugar en la casa, en el hogar. De pasada, el hogar, el término salió del fuego. El hogar, la chimenea, es el centro del fuego. Se dice en los mitos mayas que cuando van a cosmizar un lugar, o sea, a poner orden en la naturaleza, el orden humano, colocan 3 piedras y encienden el fuego, que es el fuego de la cocina, pero es el fuego simbólico de ese hogar. Bueno, pero es también la materialización de una realidad social. Por un lado, las necesidades y las cualidades humanas, pero también las de la sociedad, siempre más compleja, y su definición será consecuencia multifactorial: justicia social, distribución de la riqueza, marcos normativos, ciencia, tecnología, arte y desde luego la arquitectura. O sea, ¿cuántos factores se cruzan en la concepción de la vivienda? Por eso la arquitectura es tan difícil, digamos, porque tiene muchas dimensiones, ¿sí? Tanto lo humano individual, tanto lo humano social, tanto lo industrial, la riqueza, la ciencia, como dice aquí, y desde luego las normas propias de la disciplina de la arquitectura. Bueno, pasemos adelante. La casa tradicional. Aquí en Guadalajara heredamos, gracias a la invasión española, heredamos como la gran parte del territorio mexicano. Heredamos pues de los españoles una tradición de casa que viene de Medio Oriente, de los árabes. Esa noción de patio interior y un zaguán estrecho viene, según datos históricos, de esas agrupaciones de grandes manzanas de vivienda en las que había un pasillo estrecho a un patio común, y de ahí se repartían a viviendas individuales ya de familias. Pero eso tenía un sentido de protección. El pasillo estrecho era para que no pudiera entrar mucha gente ni a pie ni a caballo, y fueran entrando en fila de uno por uno y poder hacer una defensa mejor desde el interior. Bueno, eso llegó aquí por la invasión española y pues se quedó aquí. El clima similar propició que las cosas fueran en un desarrollo similar. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la casa? Lo clásico, el zaguán, ese pasillo estrecho. En ocasiones no tanto. Un patio, dice el texto aquí, un patio lleno de fresco verde, ventilación y luz del sol. La distribución de los espacios, una sala de costura, un salón de visitas, habitaciones y servicios, cocina y comedor. Y si están bien las cosas, había hasta un pequeño huerto, un huerto al fondo. Ese era el plan que pues perduró por siglos aquí en Guadalajara. Desde luego había vivienda pues popular, mucho más angustiosa, ¿verdad? En cuanto a dimensiones y dependencias. Pero esto fue lo clásico, básico. ¿Cómo sucedía el ambiente de interior y urbano, las calles? Bueno, las casas generalmente de adobe o ladrillo, dicen, gruesos paredones de adobe, viguería de madera, ladrillo en petatillo arriba en el techo y terrado. Eh, tejas sobre madera, a veces un tejabán, ¿verdad? Suficientes para aguantar los aguaceros del temporal y devolver el ambiente
al ambiente ese aroma de tierra mojada que por ahí hasta una canción lo dice, creo. Los ventanales, esos ventanales verticales de herrería con barrotes y plomos en los travesaños. Calles empedradas, puertas de gruesas maderas, una madera pesada, visillos en los cristales, esa ventanita que tienen los balcones verticales, había una cortinilla ahí que se llaman visillos. Por ahí, dice aquí, para ver y dejarse ver, ahí se asomaba la gente para ver quién venía. Pisos de ladrillo de barro y cuando lo hubo mosaico, cemento, con color o natural. O acaso en los patios tierra tal cual, regada y barrida, espacio soleado y ventilado, tranquilidad provinciana, lo que fue clásico aquí en Guadalajara por siglos. Pregones en las calles por la mañana, aquel que vendía el virote, la calabaza, elotes, que todavía sigue por ahí en las barriadas, siguen apareciendo por las tardes ya que se mete el sol. El señor que vende los elotes. Y ese pregón va gritando ahí, promoviendo su mercancía. Ese era el ambiente, pues, así vivieron las familias zapatillas por siglos. 1910, 1950. No es novedad decir, pues, la filia que tenía don Porfirio por lo francés. Eso hizo que llegaran muchas cosas aquí de influencia francesa en cuanto al arte, desde luego en la arquitectura, la música, la literatura, y nos dio pues un matiz de refinamiento artificial, digo yo, porque no era una cultura nacida de aquí, sino era un barniz cosmético afrancesado. Hay todavía por ahí prácticas que se hacen con esa influencia. En Puebla hay una ciudad, Chipilo, que es clásica porque fue poblada por franceses y tienen una tradición de producción de lácteos todavía. Bueno, 1910-1950, del Porfiriato a la fundación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué sucedió? Pues esa influencia nos trajo lo que en ese momento estaba en boga allá en Europa, especialmente Francia. Fue el revival del que ya hablamos, del clásico, el neoclásico, pero siempre combinado con algunas reminiscencias barrocas, con algo todavía pues, un poco más atrás de lo barroco, lo clásico griego, la cultura clasicista pues de Roma, Grecia, y se hicieron unas mezclas con las que resultó lo que se llama el eclecticismo. Aquí pueden ver, en los albores del siglo XX la casa tuvo como arquetipo el palacete porfiriano, de influencia afrancesada, pues. La mansión familiar, estamos hablando del nivel más alto, ¿verdad? Del social, económico. La quinta de descanso, la casa de campo, el chalet para las clases pudientes. En la periferia de los primeros 50 años del siglo, la avenida Vallarta es el ejemplo, pues, más sobresaliente. La vecindad o el cuarto redondo, la casa de los barrios populares de esquemas compositivos y formas tradicionales, son con una mayoría abrumadora, eran desde luego para quienes disponían de menos. Es notable cuando vemos una foto de la mancha urbana, se nota con mucha claridad la ruta pues de la clase que tiene más recursos económicos y si uno ve los fraccionamientos y mide la superficie aproximada, la gran mayoría pues es vivienda popular, la gran mayoría. Todavía se decía que de la calzada para allá, algún exagerado dice que de la calzada para allá es Centroamérica, tratando de decir pues de que hay una marcada frontera en cuanto a lo económico. Pero vaya, estas casonas, desde luego, no eran mayoría, era lo mínimo, pero era, digamos, la punta de la novedad, de lo que se hacía en arquitectura, en una expresión de más lujo. Y luego las barriadas, pues, con cuartos redondos, lo que citamos como las vecindades o
todavía autoconstrucción con materiales recuperados, basura, pues. Esto que está arriba a la derecha, pues son los términos de algunos elementos decorativos. Hay que observar para lo que viene después que esta arquitectura está hecha, en algunos textos se dice que es una arquitectura cosmética. O sea, el adorno habla más que la misma espacialidad. La espacialidad es la misma, un patio sobre el cual giran las dependencias, un huerto, como decíamos, o dos huertos, tal vez arriba una planta alta con los servicios, el cuarto donde se aloja la gente que sirve ahí en la casa, pero el cambio está en que, como vamos a ver, cuando llega la escuela de arquitectura y llega el movimiento moderno, todo esto desaparece. Digamos, se desviste la arquitectura de toda esta cosmética decorativa. Copones, que se ve el cursor, yo creo que sí. Copones, que son estos que rematan, balaustradas, estos postecitos que sostienen una línea de piedras, metopas, ¿sí? Estos eran, en la composición griega, eran la cabeza de las vigas, pero quedó nada más esa figura, ese cuadro, como la sección de una viga que asoma del techo. Esos metopas, triglifos, ¿verdad? Las metopas y los triglifos. En el entablamento es toda la estructura que se ve del techo. Pilastras adosadas, arcos trilobulados. Esto es un arco trilobulado, un lóbulo, dos lóbulos, tres lóbulos. Aquí se ve casi completo. Pilastras adosadas, estas pilastras que están como hundidas en la fachada. Frontones curvados, frontones mixtos, frontones clásicos. Esto es un frontón clásico casi a la manera. El barroco lo que hizo fue deformar esos frontones. Pilastras exentas, frontones mixtos, roleos, todas esas vueltas que a veces rematan una cornisa, digamos aquí, dan vuelta. Roleos, marcos de piedra, jambas, dinteles, alféizar de la ventana, esta cosa. Almohadillados, esto de marcar con argamasa, con mezcla, figurando unas piedras que no son piedras, es nada más la estría que parece dividir los elementos en el formato de las piedras. Aquí se ve piedra original, pero esto ya no es piedra, es argamasa en almohadillados, etcétera, etcétera. Todo ese lenguaje, pues, fue desapareciendo con el movimiento moderno, como vamos a ver después, pero vaya, la cosa va más allá. Una actitud de fingir una posición que a veces ya no se tenía, pero se sostenía para conservar el prestigio de la familia o de la misma arquitectura. Entonces, ojo pues con ese cambio y la eliminación de los aspectos decorativos. Otra casa en la Avenida Vallarta, otro tipo de frontones, ¿verdad? Que son producto del barroco, esto ya con curvas, estos son los roleos, esto rol que da vuelta, ¿sí? Guirnaldas, repisones, estrías, aquí está el almohadillado, ventanas pareadas, que fue un fenómeno del Renacimiento que quedó ahí, las balaustradas, los copones se transforman, a veces es una esfera de piedra nada más. Listeles, jambas, dinteles, todo eso que ya mencionábamos. Y la combinación de la madera y a veces hay hasta un vitral por allí, cuando el dinero lo permitía. Siguen más detalles, ¿verdad? Esto que es una influencia árabe, este arco trilobulado, el almohadillado alternado con piedra verdadera, las cornisas voladas, balaustradas, copones. Es otro aspecto, el trabajo de herrería también. Aquí está una de trabajo de herrería con columnas exentas, con la escalinata, aquella escalinata que parece de palacio, claro, a otra escala, los almohadillados.
Avenida Vallarta 1581, creo que está en venta ahorita esta casa. Lo que decía, una cubierta de cristales con molduras, roleos, copones, vaya, el, el éxito de esto es apariencia, no es funcionalidad y ni siquiera espacios de calidad en sentido arquitectónico, sino es fingir un lenguaje de, pues, de las clases nobles, ¿verdad? Allá en Europa. Y aquí, pues, daba prestigio tener una casa así, aunque no lo hubiera, ¿verdad? Más en Marsella. Esta casa es famosa de Navarro Branca. Los mismos lenguajes, algo que no se había dicho, los dentículos, estos pequeños cuadritos son dentículos. Cornisas y se repite todo lo de la balaustrada, los copones, aquí el copón ya quedó en una esfera. El trabajo de herrería, decía, sí, esas ventanas pareadas, el balcón volado, abultado. Pero hay un cambio a medida que se populariza esto, populariza en todos sentidos, hacerse común y hacerse pobre, se empobrece. Todos los adornos van cambiando de ser de piedra original tallada, empiezan los albañiles a trabajarlos con mezcla, estuco, una mezcla más fina, ¿sí? Para modelar todo lo que originalmente era de piedra, empieza a transformarse pues en trabajos casi escultóricos a base de argamasa, ¿sí? Aquí en la Avenida Hidalgo se notan ese tipo de trabajos que ya son unas molduras que ya no están hechas en piedra, unos medallones que ya no son piedra, todos los roleos estos y la decoración vegetal, pues esto ya no es de piedra, ya se empobreció, vean la balaustrada, ya son unos huecos nada más. Es la popularización y va perdiendo sentido esto, porque de ser distinción, pues de nobleza y de riqueza, ahora se está adoptando por las casas y las clases más pobres y empieza, digamos, una suerte de desprestigio. El copiar, pues, ya no es una auténtica producción de arquitectura, sino el copiar se vuelve casi en pues, una imitación burlesca de las casas ricas. Aquí un ejemplo todavía más empobrecido, vean, lo que era un frontón, pues es una cornisa volada nada más, un pequeño abultado en el marco de las puertas, que antes era piedra. La balaustrada pues ya se cerró, ya quedan apenas unas marcas ahí, unas hendiduras que no traspasan el muro. El tamaño de las puertas persiste, la verticalización, las ventanas, el ritmo pues es el mismo, pero el acabado y la calidad de los materiales ya no. Más casas ahí en la Avenida Hidalgo. Bueno, entonces esto se transforma en lo que aquí lo he llamado ese eclecticismo económico. Ya no es el eclecticismo original con elementos, con materiales de calidad, sino está popularizado, como se puede ver aquí, ¿verdad? Molduras, ovas, roleos, todo con argamasa. Hasta el león ya no es de piedra. Bueno, ese eclecticismo, leo aquí, eclecticismo basado en elementos decorativos con detalles tomados de diversas corrientes, eso es el eclecticismo, ornamentos desarticulados remanentes del porfiriato. O sea, el vulgo, lo popular, empieza a mezclar sin un conocimiento académico. ¿Sí? El origen del eclecticismo está en eso, sin respeto pues de una línea de estilo, digamos que sea neoclásico, pues vamos a hacer un neoclásico puro. No, se empieza a mezclar todo por lo popular. Dice aquí desarticulados remanentes del porfiriato, ya no es estilo, sino es imitación de lo decorativo, sea lo que sea. Algunas herrerías y molduras del Art Nouveau, figuras de argamasa, de inspiración zoomorfa, está el león ahí, vegetal o antropomorfa, con cariátides, querubines, leones alados y águilas, tomados del barroco y del neoclásico, o sea, todo revuelto. Elementos aislados como almohadillados, roleos, frontones, modificados, balaustradas, molduras y cornisas, repisones, hornacinas. Hornacina es un nicho,
listeles y mascarones, guirnaldas y festones, utilizados a discreción y sin apego a estilo o norma académica. Vaya, al hacerse popular esto, cualquiera imita y cualquiera hace algo que le parece que es pues de calidad, pero no lo es en cuanto que no se respeta académicamente la corriente o estilo. Llega un momento de búsqueda en el que estamos de 1910 a 1950. Por el 27, algo así, sucedió esto que se relata en el texto. Una necesidad, se termina la revolución y como en un despertar, después que se acaba la trifulca y la polvareda, pues México como país, claro, a través de la gente, funcionarios, pueblo, etcétera, se pregunta, pues, ¿qué somos a fin de cuentas? Tuvimos una independencia, tenemos una revolución, pero ¿qué somos? Esa búsqueda de identidad hizo regresar a ciertas expresiones auténticas. Por ejemplo, lo colonial, lo que se dio aquí en la colonia original, producto original, pues, dio uno de los primeros argumentos para declarar lo que somos o éramos en ese entonces en cuanto a arquitectura y arte. Y hubo reproducciones más o menos de calidad, pero desde luego extemporáneas, fuera de época, pues no pasan de ser una imitación de una época que fue mejor. Bueno, ¿qué sucedió? José Vasconcelos, secretario de la Educación con Plutarco Elías Calles, en la década de los 20, fue como el 27, algo así, invitaron a Diego Rivera, que se encontraba en París. Bueno, esto marca el inicio del movimiento muralista. El movimiento muralista tiene pues esa vocación, dice aquí, de recrear la historia en los murales, en las paredes, en los organismos gubernamentales, oficinas, etc. Un relato histórico tratando de enseñar al pueblo popular lo que habíamos sido. Y hay murales pues que hablan de la gran Tenochtitlán, dicen algunos puristas, el mercado de Tlatelolco, hablando de lo prehispánico y hablando de la colonia, las castas sociales, los mercados, etcétera, etcétera. El muralismo pues es una lección de historia, se puede resumir en eso. Son tiempos de búsqueda pues de una identidad para el perfil cultural de la centenaria nación, había cumplido 100 años de independencia, renovada por la Revolución Social. Una respuesta se encontró en el pasado colonial. Observen, cuando estudiemos historia, que cuando hay un periodo de pobreza cultural, siempre hay una regresión, o sea, como para, pues literalmente, como para volver a las raíces, para renacer con algo nuevo. Entonces, esta vuelta a lo colonial es eso. Hubo una revolución, hubo una sacudida social y cultural que nos dejó, digamos, en punto muerto, ni para atrás ni para adelante. Entonces hubo esa regresión, se buscó lo colonial como lenguaje original propio y después empezó a resurgir ya la producción, como vamos a ver después, la producción auténtica, real, novedosa. Bueno, posteriormente en el contexto local produjo una tendencia regionalista. Los alumnos de primeros acaban de pasar por ahí, de la revisión del regionalismo, con la que se construyeron las primeras obras del cambio porfiriano hacia la arquitectura local. Vean pues, es una progresión que va avanzando hacia lo nuevo, pasando o arrancando de lo neocolonial, recreando con una mezcla el regionalismo y un poco de funcionalismo, para después llegar a la abstracción del movimiento moderno. Bueno. A ver, esto del regionalismo que acaban de ver los muchachos. Primero, arquitectos y arquitectura regionalista. Rafael Ursúa, Pedro Castellanos, acá arriba a la derecha. Enrique González Madrid, creo que faltan algunos castellanos, ahí está, Díaz Morales, Barragán.
Algunos ejemplos sobresalientes de casas construidas en el periodo regionalista aún se pueden apreciar en lo que queda alrededor del arquitecto Barragán. La casa González Luna, etcétera, etcétera, la casa Cristo, domicilio tal y tal. Bueno, esta producción, pues ya dejando atrás el neocolonialismo y apuntando para una creación propia aquí de la región, regionalismo. Pero al pasar quedó esta muestra pues de arquitectura neocolonial que creo es de lo más auténtico de esa época que se conserva. La casa de Guadalupe Zuno, ¿sí? En la calle de su nombre y la avenida Unión. Bueno, otra vez el lenguaje barroco, ¿sí? El lenguaje barroco mezclado y traído aquí a la colonia. Aquí sí hay otro tipo de columnas, estas columnas torcidas, digamos, columnas salomónicas. Se dice que su origen estuvo en el templo de Salomón, aquel en Jerusalén destruido, después reproducido en San Pedro, en Roma, y traído por el barroco aquí. Alto relieve, el tezontle, el divino tezontle, decían, que es esa piedra volcánica roja que aparece aquí, miren aquí, aparece aquí, y es muy propia del barroco. Roleos, estas vueltas, roleos, repisones, gárgolas, este copón adosado la hace de repisón, una repisa. Ojos de buey, que es una figura clásica que aparece en el barroco, aparece en el neoclásico, a veces como un círculo, un óvalo, o esta composición entre un cuadrado y un cuadrado girado. Pináculos, estas puntas son pináculos, estas puntas. Molduras, pues todas las molduras que aparecen aquí y aquí y aquí en los arcos, etcétera, etcétera. Eso fue pues el momento de búsqueda del neocolonial. Bueno, el regionalismo pues ya apunta hacia la desnudez, digamos, de los muros, pero conserva elementos que son traídos de la colonia y son conservados en algunas regiones campestres, rurales, haciendas, como lo dice muchas veces Luis Barragán, y se mezclan pues para hacer lo que llamamos arquitectura regionalista. Vean, pues algunos lenguajes se repiten, algunos se renuevan, pero hay aparición de nuevos elementos. Digamos, la teja, la lámina sobrepuesta sobre enchapados de madera, los grandes trabajos de madera torneada, etcétera, etcétera. Y siguen apareciendo pináculos, ¿sí? Acá el pináculo ya se transformó en una esfera, el ojo de buey, los nichos, ¿sí? Nichos, aquí la tradición religiosa, pues muy fuerte, hizo que siguieran apareciendo estos elementos con santos particulares o angelitos, etcétera, etcétera. La Escuela Libre de Ingenieros, fundada por Ambrosio Ulloa en 1904, formó, como ya lo vimos en el regionalismo, en la primera mitad del siglo, arquitectos que fueron célebres: Pedro Castellano, Rafael Ursúa, Díaz Morales, Barragán. Ahora sí, con una visión de la arquitectura más humanista y con esto más cercana al arte. Se abrió un panorama más amplio en los recursos expresivos de ese cambio innovador de la década de los 30. Fueron algunas obras de esta generación. La remodelación de la Casa Fara, el trabajo de Rafael Ursúa, un ejemplo sobresaliente de estas construcciones. Aquí está. Ven pues cómo la arquitectura pues se va a través de este género vivienda, se va desnudando y aparecen ya los muros, ¿sí? El arco se simplifica, ahí esto tiene su nombre, que originalmente era de ladrillo en forma hueca de celosía triangular. Ya es una abstracción. Apuntamos pues hacia
la abstracción, a veces por tiempo, para facilitar y simplificar, a veces por una conciencia. Bueno, decía, apuntamos pues hacia una modernización en el sentido del movimiento moderno de la arquitectura. Casa González Luna, muros desnudos, aspectos decorativos ya menores. Digamos, el arribo de ya una arquitectura más racional en el sentido de razón, de pensar. Y pusimos aquí los valores para darnos cuenta de que nos vamos acercando a una arquitectura más limpia, por influencia de los arquitectos. Algunos, Barragán, por ejemplo, se dio su paseada por Europa y del mundo árabe, y se trajo algunos elementos de allá que aparecieron en el regionalismo. Uno muy importante es el agua, ¿verdad? Como elemento purificador del ambiente, en sentido figurado y en sentido funcional. Bueno, entonces aparecen este tipo de cosas declaradas por Barragán. La funcionalidad no solo estriba en inventar espacios que cubran las necesidades básicas e inmediatas, sino que recreen su espíritu. Ya hay otra visión, no es nada más la decoración por satisfacer el gusto visual, sino hay que crear un ambiente que, que satisfaga al espíritu, entendido pues como razón humana. Otra declaración de Barragán dice, ¿por qué la arquitectura debería ser solo utilitaria? ¿Por qué no solo para el placer? ¿Sí? Y ya estamos cambiando de la utilidad seca, ¿sí? Al placer en el sentido artístico, desde luego. Solo los primitivos o la gente muy culta se preocupan por la belleza. Las masas, en sus mentes de clase media, no quieren la belleza, quieren la comodidad, la seguridad, el orden, lo familiar. Eso lo dijo Barragán. Otro detalle aquí de casa de Barragán. Siguen apareciendo estas cosas cada vez con menos frecuencia, como en estas casas por ahí pues aquí está en Andrés Estelán y la calle Reforma. Es un grupito de casas que trabajan lo decorativo con reminiscencias de lo que quedó de la influencia eclecticista. Lo que decíamos, el empobrecimiento de ese decorativismo, y ya en esta casa ya abandonada, no sé si ahora ya la tiraron porque estaba cayéndose, pues, literalmente. Bueno, aparecen y desaparecen los elementos decorativos trabajados con argamasa. Sigue habiendo, en su gran mayoría, la vivienda popular pues se resuelve en muchos casos. Hay que darse una vuelta por Santa Teresita, hay varias todavía. En este tipo, eso es un pasillo entre patio y pasillo, donde se resuelven algunas actividades en común, y de ahí se parte a cada una de las viviendas, que en ocasiones son mínimas, un cuarto, dos, baño y se acabó. Era el lugar de los lavaderos comunes a veces que aparecían en el patio central. Detalles pues que ya son apenas un recuerdo de lo que fue el eclecticismo. A ver, el antecedente marcado por los célebres egresados de la Escuela Libre de Ingenieros y la llegada del racionalismo favoreció la disminución de los tiempos en la edificación. Es el racionalismo en todos sentidos. La economía está pidiendo producción y la población está pidiendo vivienda. Ya no hay tiempo de hacer esas casas como el neocolonialismo, ¿verdad? De hacer esas casas tan elaboradas. Y desde luego tampoco hay dinero. Además, otros factores económicos y culturales fueron detonantes clave para el crecimiento de la ciudad y la transformación de la fisonomía de la arquitectura en general, la doméstica incluida, a favor de proyectos menos arraigados con las tradiciones y más inclinados a resolver presiones que representaban la exigencia de suelo urbanizado, la rapidez, el proceso constructivo, la disminución del costo y el uso creciente del automóvil. Todo catalizado por factores derivados del crecimiento de la ciudad. Guadalajara,
1900 contaba con 100,000, redondeando, 100,000 habitantes. 1900, 100,000 habitantes. En 1921, 143,000. En el 30, 179. En el 40, 229, 135,000, según datos del Instituto de Estadística. O sea, el siglo XX fue el detonante de aquí de la población de Guadalajara. Y creo que viene una cita donde cuando se llega al millón. Bueno, llegamos a la mitad de la segunda parte, que es la fundación de la Escuela de Arquitectura. Aquí está una pieza elaborada por Matías Geritz. No sé si decirle maestro, escultor o simplemente Matías Geritz. Fue maestro aquí en la fundación, fue escultor y logró hacer obra de arquitectura, entonces por eso le decían arquitecto. Como muchos que sin estudiar, haciendo obra, ya les dicen arquitecto. Don Tadao Ando. Estos juegos que hacía de figuras volumétricas doradas eran para que se llamaba do it yourself, o sea, que el espectador los acomodara como quisiera. Son creaciones de Matías Geritz. Sí, de vez en cuando el Cabañas que tiene en posesión una colección de obras de Matías Geritz, la saca de vez en cuando a exponerlas. Esto fue en una de las exposiciones. Y está la nota aquí hacia la abstracción. Don Matías Geritz, en este caso, pues le digo don por su tamaño de influencia. Matías Geritz, pues, fue uno de los que empezaron a promover. Él venía de Europa y venía fresco con la influencia de las vanguardias allá. Estudió un doctorado, me parece, en Barcelona, huyendo pues de allá del nazismo. Se pasó a España, estuvo en África una temporada y por invitación de Díaz Morales llegó aquí, maestro de educación visual se llamaba aquello. Y desde luego trajo esa tendencia hacia la abstracción ya muy actual. Díaz Morales, el arquitecto Díaz Morales, no quiso tener maestros de aquí mismo, de la Universidad de México, digamos, o de la Ciudad de México, para que no se transformara, eso es textual, la Escuela de Arquitectura de Guadalajara no se transformara en un apéndice de la Universidad de México, sino que fuera un producto original alimentado con las corrientes que estaban floreciendo allá en Europa. Fue un buen punto porque trajo un avance muy actualizado a la enseñanza, a la arquitectura, a la noción de la plástica, pues, actual en ese momento, 1948. Bueno, aquí es donde pues se habla un poco de la fundación y valga de reconocimiento a todos los que participaron y ya veremos la gran trascendencia que hubo para la ciudad. 20 años después, dice, un afortunado acierto produjo un poderoso y definitivo impulso renovador de la arquitectura local que aún no se ha valorado suficientemente en su trascendencia en la ciudad y la región. La fundación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara por el arquitecto Ignacio Díaz Morales en 1948. La visión de su fundador permitió la conexión de la arquitectura tradicional regional con las corrientes internacionales del arte y la arquitectura, gracias a la formación recibida directamente de los maestros invitados inmersos en las vanguardias plásticas europeas de la mitad del siglo XX. Aquí hay varias lecciones. Una, irse a la vanguardia. Si quiere uno aprender, pues vámonos hasta la vanguardia, no hagamos copias de las imitaciones que haya de eso aquí. Otra, la arquitectura es un arte plástico, ¿sí? Y una de las artes plásticas, digamos, arquitectura, escultura, pintura. Entonces, si queremos hacer arquitectura actual, vamos a ver cómo está la plástica en general, ahora, hoy, ¿sí?
cómo está la plástica en general y de ahí podemos derivar algunas enseñanzas, que fue lo que hizo el arquitecto Díaz Morales. Vaya, no nos quedemos encerrados en la arquitectura, viendo arquitectura nada más. Para aprender a hacer arquitectura como una de las artes plásticas, hay que ver cómo está la plástica en general y hay que ver cómo está el arte en general. Sí, ojalá se comprenda bien esto para no quedarnos encerrados en la arquitectura y estar reciclando nada más la propia arquitectura. Bueno, aceptaron la aventura, entre otros, Bruno Cadore y Marco Longo, Silvio Alberti Levati de Italia, ambos, Horst Hartung Franz y Matthias Geritz de Alemania, Eric Pufal de Austria, bajo la rigurosa dirección del mismo arquitecto Díaz Morales y el arquitecto Julio de la Peña, maestros todos en el más amplio sentido, fueron sólido cimiento de las generaciones que en la década siguiente, o sea, del 50 al 60, produjeron una arquitectura propia, con sentido analítico, científico, característica de la religión y con un resultado más universal. Ahí el regionalismo se queda ya chico para estos señores y empieza a hacerse arquitectura ya a nivel actual internacional, con la aportación de estos maestros, a través de estos maestros de las corrientes artísticas que estaban en su apogeo. Fue la primera mitad del siglo XX, lo de las vanguardias en Europa. Pero desde luego los arquitectos que vinieron traían esa formación. Esto, no se alarmen, lo pongo para que lo lean después. Es el introito amistoso de don Matthias Geritz, pero para que se vea pues cuál fue la secuencia del desarrollo desde la fundación hasta el momento en que se acabó esa ilusión por razones varias, ¿verdad? ¿Qué dice don Matthias Geritz? El ambiente era limpio, olía a rosa temprana. Nunca había habido una enseñanza ordenada de experimentación plástica en la Academia de Arte, en las academias de arte. Bueno, aquí está lo que decía hace un momento. Hay que irse a la plástica en general, no nada más en la arquitectura. Y agregaríamos al arte en general para entender y poder hacer arquitectura actual. Habla Matthias Geritz de sus alumnos. Los jóvenes no eran tímidos, con verdadera furia se lanzaron a jugar con todo tipo de materiales, formas, colores. Por supuesto, nadie habló de arte. Se trataba de preparar arquitectos para el futuro. Así los artistas jóvenes se encontraron bajo el nombre inocente de educación visual su propio lenguaje estético. Eso era pues la cátedra de Matthias Geritz. Me salto por aquí. Dice, los periódicos de la capital se quejaban diciendo que en la capital tapatía existe en la actitud un movimiento abstraccionista encabezado por personas que están desorientando con el prestigio de sus nombres exóticos a los jóvenes valores del Estado. Era el momento de la Escuela Mexicana de Pintura, el muralismo. Entonces llega un señor hablando de abstracción y pues aquí está el comentario, ¿verdad? Movimiento abstraccionista encabezado por personas que están desorientando, ¿verdad? Es ignorancia pura esto, ¿sí? A los valores del Estado. Sospechaban tendencias contrarias a la Escuela Mexicana de Pintura. Eso estuvo publicado en el periódico El Nacional en 1951. Otros críticos nos alentaban. Guadalajara se ha convertido en uno de los centros experimentales más interesantes del continente. Bueno, con dos opiniones de lo que hacía Matthias Geritz en su enseñanza. Se hacían ejercicios de este tipo, composiciones, texturas, colores, dimensiones, áreas, ¿sí? Esto que fue clásico, dice la cita aquella que he repetido muchas veces, pero creo que sirve. El arte en general y naturalmente la arquitectura es un reflejo del espíritu del hombre en una época. O sea, es el pensamiento del hombre materializado en el arte. Esta composición es una lámina como de algo así como 90 centímetros por 90. De vez en cuando la exponen ahí en el Cabañas.
y es literalmente un espejo dorado, ¿sí? Esta sombra que está aquí es el que está tomando la foto, o sea, eso se ve. Y me pareció curioso dando vueltas por ahí por Chapalita, me encontré, no, eso no está en Chapalita, está en otro lugar. Me encontré este cuadro y dije, ¿no será una reminiscencia de Matías Guedes del cuadro dorado? Es posible. No investigué quién la hizo para ver si había una conexión. Bueno, las aperturas, ya vamos a ver qué sucedió bajo la influencia, digamos, de la Escuela de Arquitectura a través de sus egresados. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambios se dieron en la ciudad? ¿Cómo se notó la calidad de los egresados? A ver, las aperturas y ampliaciones de avenidas que se iniciaron en las primeras décadas con acciones de demolición para la avenida Vallarta continuaron en los años 30. Los cortes, aún no se funda la arquitectura. Los cortes en la retícula colonial se dieron en la calle a la presencia del automóvil, Juárez y 16 de septiembre, la avenida de La Paz, la avenida Revolución, eso ya fue posterior a la fundación, la avenida Hidalgo. Otras dos demoliciones a gran escala se hicieron en el corazón del centro histórico de la ciudad. Una permitió la apertura del espacio simbólico de la Cruz de Plazas del arquitecto Díaz Morales, muy denostado por eso, y otra se dio el espacio a la Plaza Tapatía, que permitió la visual desde el Teatro de Gollado hasta la fachada del Hospicio Cabañas. Toda una revolución arquitectónica y urbana que enterró para siempre el pasado provinciano de la ciudad de Guadalajara. En cuanto a la construcción del género habitacional, se dio el primer boom del crecimiento urbano. Solo en la década de los 60, cuando la ciudad alcanzó el 1.000.000 de habitantes, vimos que en 1900 eran 100.000. En 60 años se llegó al 1.000.000, 1960. En la década, creo que fue 63 o algo así. Se abrieron a la urbanización 113 fraccionamientos. Este explosivo crecimiento no volvió a repetirse sino hasta la última década del siglo XX y los primeros años del presente. En el corredor que se forma al sur de la Mancha Urbana con la prolongación de Avenida López Mateos, antigua Salida Morelia, y los poblados que unen la carretera hasta el municipio de Tlajumulco. Eso pues lo estamos viviendo. Quien quiera vivirlo así con intensidad, que intente salir de la ciudad o entrar a la ciudad a las 7 de la mañana y va a haber el gran conflicto. ¿Por qué? Pues porque la ciudad creció para allá de manera desmedida y muchas veces sin control y sin servicios, sin infraestructura. Entonces López Mateos es una angustia en ciertos momentos transitarla. Ciudad transformada. A ver, para no agotarlos, me salto algunas cosas. Las 3 décadas, 50, 60 y 70, el movimiento moderno transformó Guadalajara. Coinciden con una expansión económica y demográfica que se manifestó en la construcción de nuevos fraccionamientos y la realización de proyectos urbanos de equipamiento que consolidaron el peso de la ciudad en la región. Fueron artífices de esta transformación los egresados de arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Aquí hay que darnos cuenta, pues, que esa formación que tuvieron se materializó en los cambios que se vieron en la ciudad, tanto en lo urbano como en lo arquitectónico. A ver, la cantidad de proyectos importantes por su trascendencia en el urbanismo y la arquitectura es abrumadora. Muchos de ellos fueron pioneros en el desarrollo de nuevos subcentros urbanos. Otros dieron a la ciudad espacios abiertos en la cerrada retícula del centro histórico y otros más marcaron un hito en el desarrollo de la arquitectura local. Es incuestionable en todos la trascendencia que a través de sus egresados tuvo el proyecto fundador del arquitecto Ignacio Díaz Morales para la cultura arquitectónica de la región. La Plaza Juárez, frente al Parque Agua Azul, la Glorieta Minerva y la Casa de la Cultura y el entonces Boulevard Lafayette, ahora Avenida Chapultepec, son obras del arquitecto Julio de la Peña.
el Mercado San Juan de Dios y el primer centro comercial de la región occidente, Plaza del Sol, que rompió la hegemonía comercial tradicional del centro histórico. Ambos son del arquitecto Alejandro Son, también egresados, todos egresados de ahí. El auditorium del Estado del arquitecto Julio de la Peña marcó un hito con sus 90 metros de claro, con una innovadora cubierta sostenida por tensores. Ya no existe eso. Se construyeron los primeros edificios que dieron la posibilidad de crecimiento vertical de la ciudad, el Condominio Guadalajara, también de Julio de la Peña, 1962, y el antiguo Hotel Hilton de él mismo. El arquitecto Eric Ufal construyó el Teatro Experimental y el arquitecto Salvador de Alba el hoy Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y la Escuela Normal Regional. Bueno, hago hincapié pues en esto. La arquitectura dio un gran salto, pues desde luego gracias a la formación de estos personajes, pero estos personajes se hicieron alimentados por una línea directa de las vanguardias en la plástica, ¿sí? Traída por los maestros de allá y por invitación del arquitecto Díaz Morales. A eso me refiero cuando digo que no ha sido suficientemente valorada esa labor. Desgraciadamente hay acciones que se le reclaman por la demolición ahí en la Cruz de Plazas y otras cosas, pero esto no demerita, pues, no demerita este gran salto que tuvo la arquitectura aquí en Guadalajara, gracias a la Universidad de Guadalajara, a la Escuela de Arquitectura y a sus maestros. Bueno, hay que aclarar, pues, que esa era la razón por la que quería hablar de esto aquí en Guadalajara, para que se den cuenta las nuevas generaciones de la trascendencia de la institución donde están y vean cómo se forman los arquitectos, ¿sí? Y con qué elementos. Guadalajara 1960, 1 millón de habitantes. Condominio Guadalajara, lo que citábamos hace un momento. Puede que todo el mundo lo conozca, pero habrá jóvenes que no estén enterados de su nombre. Esta casa no pude saber quién la había hecho, pero es producto directo de esa innovadora abstracción que llegó con los maestros de Europa. ¿Sí? Ya no es la casa o la arquitectura llena de artificios cosméticos, sino que ya está hablando el espacio y está hablando la estructura. ¿Sí? O sea, la arquitectura como belleza ya no es el decorativismo, sino la esencia espacial y estructural de sus elementos. Quien la quiera visitar está por ahí, en este domicilio. Parque de Juan Diego, 1973 se hizo. Este tipo de casas muy, muy sencillas tuvo por los 80s, 90s mucho éxito. Inclusive esto de poner los números, esto es influencia de Matías Geritz. Matías Geritz hablaba de esos poemas gráficos, poemas plásticos, jugando con números, letras, que muchas veces no decían nada, sino era la forma del número, la forma de la letra, la que valía como elemento plástico. Aquí está la casa que yo no dudo que sea influencia de esos cuadros de Matías Geritz. Bueno, el funcionalismo o el movimiento internacional, aquí en México se le dijo muchas veces funcionalismo, que es el movimiento internacional de allá, que viene de Europa, la Bauhaus y todo aquello, 1930, 27. Arriba Guadalajara en los años 30, la sencillez práctica de las formas y la rapidez y economía que facilitaban fueron aprovechadas por los promotores, algunos sin consideración del movimiento como expresión de un contexto cultural, y aprovecharon para motivar la inversión fácil, rápida y redituable. O sea, el movimiento moderno, que era, digamos, una postura racional, pues se convirtió en mercancía gracias a la facilidad de construcción y pues se repitió indiscriminadamente, ya no como postura artística, sino como negocio. El regionalismo y el naciente movimiento moderno prolongaron su influencia hasta la mitad del siglo. El funcionalismo agilizó la producción, o sea, el movimiento moderno.
redujo los tiempos de construcción y ofreció oportunidades para una participación más abierta de la industria en el mercado de la vivienda. Eso está sucediendo todavía, participación de la industria en el sentido de que los productos industriales, acero, aluminio, vidrio, pisos, ¿sí? Y todavía más allá, la elaboración de estructuras a nivel industrial se sigue haciendo. O sea, cada vez más la arquitectura pasa de ser artesanal, con un cincelito y un marrito, estar labrando piedras o haciendo ladrillos con un molde de madera. Pasa a ser, a aceptar, a adquirir, a incluir productos industriales, ¿sí? Y desde luego la expresión pasa a ser de una expresión artesanal a una expresión económico-industrial. Las instituciones hicieron su parte, aprovecharon y lanzaron al mercado conceptos como casa mínima, instituciones que promueven la vivienda, desde luego, casa mínima, casa de interés social, pie de casa, etcétera, que fueron figuras que se utilizaron para la producción de vivienda masiva. En torno a la sexta y séptima décadas del siglo pasado, los inversionistas se volcaron sobre el negocio de la vivienda para venta. Hicieron innumerables promociones construyendo fraccionamientos de nivel medio residencial en la periferia de la ciudad, terrenos y casas en serie para la venta. Muchos de ustedes han de vivir por ahí. Cerro del Tesoro, Las Águilas, Fraccionamiento Revolución, Estadio Jalisco, Alcalde Barranquitas, Lagos del Country, Colinas de la Normal, Jardines de la Cruz, Paseos del Sol, la Colonia Independencia y muchos más, se aprovecharon del explosivo crecimiento demográfico de Guadalajara, que pasó en menos de 40 años, de 1960 al año 2000, de 1 a 4 millones. En 60 años, del 900 al 960, pasó de 100,000 a 1 millón. En 40 años se cuadruplicó, o sea, cada 10 años 1 millón. El condominio vertical de 4 niveles o menos comenzó a cambiar la horizontal del paisaje urbano. Fue parte de la solución a la vivienda popular y media, privada e institucional. Y siguió construyéndose hasta el presente con modalidades de todos los niveles económicos. Ya hemos visto, ahora hay edificios de 10, 15, 20 pisos que son vivienda vertical, pero de lujo. Llegamos a la última etapa, aquí al 80, 2000. Hay vivienda pues hecha para consumo, la vivienda hecha en serie, la vivienda espontánea, la vivienda de quien no puede ni contratar ni comprar y la hace como puede, con desechos. Los cotos y la verticalización. Este es el edificio que está frente al Parque Colomos, a la entrada principal del Parque Colomos. Decíamos, los movimientos modernos ya hechos comercio. Vivienda vertical en serie, ¿sí? Esto sucedió en Pasos del Sol, 1986 aproximadamente. Estas casas hechas en serie, parece decoración de pastel. Vean cómo la popularización de los lenguajes decorativos todavía llega aquí con estas molduras, esta simulación de arcos, ventanitas pareadas, la ventana en un nicho. Son lenguajes que se traen de allá, pero ya tan, digamos, tan empobrecidos que a veces parece ridículo. Pero hay que estar, fríos en una postura racional y darse cuenta de que esto va para una población que ignora lo que es la arquitectura, no la aprecia y la verdad no le importa mientras tenga donde vivir. Muchas de estas casas, yo lo he visto ahí en Paseos del Sol, fueron modificadas por sus dueños porque no les gustaba esto, u otros le agregaron cosas porque sí les gustaba. Es pues la cultura popular en posesión de poder hacer cambios en la arquitectura, cuando menos en los de su casa. Aparece el coto. El condominio se sembró en Guadalajara en la década de los 70 y las condiciones del mercado inmobiliario favorecieron su proliferación, abonada desde luego por la demanda, desde luego, sí, y el encarecimiento derivado por una inflación desbordada
fue el momento en que hubo inflación de 100%, ciento y tantos por ciento, y siguió reproduciéndose de manera ininterrumpida, transformándose con el tiempo en un bosque de edificios en los fraccionamientos de alta densidad, en su versión menos comprimida, popularizada como condominio horizontal, antecedente inmediato de la versión residencial y muy generalizada, el coto. De esto, pues, ahorita los jóvenes que tienen 20 años ya lo han visto o inclusive viven en uno de ellos. Uno de ellos aquí en Pablo Neruda, construido más aproximado en 1993. Esto está en Jardines de San Javier. Vean cómo esa intención de aristocratizar la residencia vuelve a los lenguajes eclécticos que se dieron en las casonas que vimos en la Avenida Vallarta, pero son remedios muy lejanos y pues elaborados sin un sentido arquitectónico académico, sino nada más sobrepuestos a como se pueda y donde quepan. Estos pórticos son muy utilizados. Es un techo con unas columnas altas para darle la entrada al vehículo que se estaciona bajo este techo, bajan las personas y se estaciona más adelante. Una simulación, pues, un tanto ridícula de la aristocratización de la arquitectura. La gran epidemia de las cúpulas, un remedio de la arquitectura colonial. Esto está en el Palomar. Otra vez, molduras, un poco de lo neocolonial, estos frontones que ya están totalmente descompuestos, que se dieron mucho en el barroco, las cornisas, la cúpula. Hay ocasiones, es más, ya venden cúpulas de materiales industriales para alojar el tinaco, por ejemplo. Desde luego está la célebre estación de autobuses de Puerto Vallarta, que tiene en una marquesina 4, pues no son cúpulas, 4 pasteles que quieren parecer cúpulas en una marquesina. Absurdos. Es asombroso, pues, como una edificación que pudo ser emblemática de Puerto Vallarta haya caído en ese ridículo. Bueno, está la nostalgia por esas formas, la fuente totalmente influenciada por lo colonial. Lenguajes que se traen y se mezclan con lo moderno, paredes lisas, limpias y molduras, ladrillo aparente, herrerías, madera, etcétera, que se siguen haciendo. Esto que pues bueno, es un pastel decorado con lenguajes mezclados de todas partes. La popularización de los lenguajes de corrientes y estilos contemporáneos e históricos ha desembocado en un manejo escenográfico, escenografía. El arquitecto Bruno Cadore decía mucho eso, dice, es la xenografía, la escenografía, manejo escenográfico de las formas, por la carencia de una sólida cultura arquitectónica o por presiones de mercado. A veces llegan las señoras con un pedazo de revista y dicen, yo quiero una casa así. Oiga, señora, yo la quiero así. ¿No la puede hacer? Ay, señora, bueno, ya veremos. Modas y comercialismo, reproducción más que creación, imitación podríamos decir. Reclaman nuevos profesionales y un marco normativo que logren inducir el cambio hacia una arquitectura equilibrada entre la ciencia, las artes y las nuevas realidades locales. Por un lado, la autoconstrucción, ¿verdad? Estas cosas que suceden. Dense una vuelta por Arenales Tapatíos y vean algo que quiso copiar aquellos frontones y vean lo que se logró. Piso de tierra, pobreza y de pronto un frontón y una imitación aquí de una cúpula, de cosas pues totalmente fuera de contexto. En los últimos 20 años del siglo pueden observarse, solo por señalar lo más notorio, algunos factores de cambio en la estructura social y cultural, desde luego de la arquitectura, en la ciudad, que inciden definitivamente en las transformaciones de la vivienda, tanto por aspectos formales, espaciales, como en los de la cantidad de unidades construidas. Hay que agregar también los cambios en la normatividad.
Últimamente, todas las vías que contienen el transporte masivo han aumentado sus índices de ocupación y de uso. Y ya se puede reducir el espacios para estacionamiento en virtud de que hay una comunicación mejor. Por ahí va la solución, ¿eh? Mejores comunicaciones, no solo en las vías importantes, sino en todas partes, pueden ayudar a un descenso del uso del vehículo. Bueno, formales espaciales. Un factor es la enorme exigencia que significa la incontrolable escalada demográfica automotriz y automotriz acompañada de la polarización social de los niveles económicos que ha propiciado construcción de más y más viviendas populares, medias y medias en nuevas urbanizaciones, principalmente al sur de la ciudad, carretera Morelia, y la oferta de fraccionamientos residenciales no comparables en número y mucho menos en recursos invertidos en el norponiente de la ciudad, ya sólidamente conurbada. Otro factor, la renovada tendencia al aprovechamiento vertical de la infraestructura urbana, ahora con propuestas de gran lujo. Esto lo estamos viendo ahorita, lo estamos viendo. Nada más súbanse a la azotea de su casa y van a ver cómo ha cambiado el perfil hacia arriba, hacia la verticalización. Gran lujo con arquitectos de renombre internacional, algunos. Parece que puede dar un nuevo giro a la forma de vivir y de construir el espacio habitable, cuando menos de un sector de la población, sino el más numeroso, sí, el más consumidor de satisfactores. Nuevas formas de habitar. Bueno, de los factores señalados al inicio, la formación profesional compete a las instituciones de enseñanza, principalmente de la arquitectura, y puede suponerse, tal como sucedió en la década de los 60, con la intervención profesional de arquitectos, con una atención académica de calidad y un factor importante de la solución, un factor esté en manos de las nuevas generaciones, con una formación sólida, humanista, crítica, propositiva y ambiental y socialmente responsable. Bueno, algunas conclusiones. ¿Qué sucede? ¿Qué problemas graves hay? Pues especulación en la oferta del suelo, crecimiento horizontal y comercial espontáneo. Comercial en el sentido de que se abren más urbanizaciones y se extienden más y pues más se crece el problema. Gasto excesivo de combustible por las grandes distancias. Esta línea que está aquí son 40 kilómetros. La mancha urbana más o menos 40 por 40, casi 1.600 kilómetros cuadrados. Vehículos y tiempo, contaminación, emisiones tóxicas y ruido, capital social invertido en infraestructura para movilidad, vacíos con infraestructura y equipamientos subutilizados. La especulación, ¿verdad? Hay lugares que tienen un terreno, fraccionamientos, tienen varios terrenos allí y pues no se utilizan, pero sí existe una infraestructura. Posibilidades. Promoción de cultura arquitectónica, control de calidad de proyectos por grupos de especialistas, desde luego. Calidad de proyectos. Ya existe la figura de perito en proyecto arquitectónico, antes no la había. Cualquier perito en construcción firmaba un proyecto, aunque el proyecto fuera de muy mala calidad, pero ahora existe esta figura, esperemos que sea de provecho. Normatividad sobre límites urbanos, hay que hacerlo. Estamos viendo posibles soluciones, ¿verdad? Sustentabilidad como sistema ya, industrialización limpia de la construcción de la vivienda, especialización de la oferta familiar, individual, ancianos, parejas, reciclaje de arquitectura, multifuncionalidad, creación de nuevas centralidades limitadas, densas, complejas, crecimiento vertical racional, planeado y controlado. Esa es la propuesta y termina la exposición. Esto es algo de la bibliografía. Bueno, espero que haya servido y tenemos todavía media hora, está calculado media hora para pues, que pudiera haber algún comentario. Adelante. Gracias, maestra.
Gracias a usted, doctor. Vamos dando oportunidad a los chicos que están en el chat de que, mire, rapidísimo. Ballesteros nos pregunta, ¿qué tanto cree que la arquitectura de vivienda invada nuestras zonas naturales en un futuro? En una de las propuestas últimas que decían, habrá normatividad, ¿verdad?, sobre límites humanos, normatividad. Desde luego, yo creo que debemos sentarnos, no sé, ciudadanos, representados, desde luego, ciudadanos, profesionales, comercio, todos, debemos sentarnos y organizar la ciudad a través de una normatividad adecuada, actual, que incluya estos aspectos, el crecimiento, por ejemplo, pero lograr que se respete, ¿verdad? Eso es una de las grandes dificultades. Por ahí un abogado decía que tenemos las mejores leyes del mundo. La clave está en que no se aplican. Entonces, ¿qué se necesita? Pues yo estoy citando aquí cultura cívica, ¿verdad? Poder tener una normatividad adecuada, pero también poder obligar a que sea respetada. Si no, esto va a seguir extendiéndose y complicándose los problemas. Creo que eso de la normatividad ya abre una puerta con la verticalización, ¿sí? Verticalización, redensificación, un uso más racional de la infraestructura de la ciudad y desde luego nuevas generaciones más preparadas. Adelante. Bien, vamos a dar oportunidad de que los alumnos participen en este. Carlos nos pregunta, ¿considera que la arquitectura debería propiciar el éxodo de las personas a las zonas rurales ahora que el trabajo a distancia es una realidad? Qué maravilla, qué oportunidad. Hay en este momento una tendencia, countryside se llama el movimiento, countryside, o sea, a un lado del campo. Es Tom Main, es un libro, Countryside, si quieren apuntarlo, Tom Main, hizo una exposición en el MoMA, en el MoMA, no, en el MoMA no, pero en Nueva York, en el Guggenheim. Hizo una exposición que se llama así, Countryside. ¿Qué es esto de Countryside? Hay la visión de que el campo se está quedando solo. Ya lo hemos visto. La ONU dice que para 1970 el 57-60% de la población va a ser urbana. ¿Qué va a suceder en el campo? Tomei, con una visión de futuro, propone que ahora que tenemos ya recursos tecnológicos para comunicarnos, ya puede haber una urbanización bastante actual, ¿sí?, comunicada, servida y atendida como cualquier ciudad, aunque no haya una carretera especial. ¿Por qué? Pues con servicios de transporte aéreo, con drones, con eh, computadoras, se puede haber una comunicación muy eficiente. ¿De qué se trata entonces? De que lo que sigue es volver al campo, countryside, ¿sí? Con nuevas centralidades muy bien equipadas, muy bien servidas y atendidas con toda la tecnología que tenemos. Es lo que sigue según esta propuesta, countryside. De hecho, estábamos preparando, el arquitecto Diego Vergara y yo, una propuesta para trabajos pues de la escuela, que contemplen esta posibilidad, porque la ciudad en un momento se va a saturar y va a decir ya no puedo, pero también el campo se va a abandonar y se va a quedar solo y tampoco vamos a poder porque no va a haber productos en el campo. ¿Qué sigue? Una gran industrialización de la agricultura, actualización, mecanización, robotización de la agricultura y nuevamente poblaciones, eh, pues con todos los servicios, poblaciones que se puedan fundar y desarrollar en el campo, countryside. Eso, según Tom Main, es lo que sigue. Entonces las ciudades van a descansar, ya no va a haber tanto flujo y va a haber un regreso al campo.
va a haber un regreso al campo gracias a los avances tecnológicos, científicos, urbanos, etcétera, etcétera. Esa es la postura y yo sí creo que para allá vamos. De otro modo, ¿quién va a sembrar los elotes? Nos dice, ¿cree usted que una solución ecológica para cuidar el medio ambiente sería la promoción de edificación vertical? A ver, que una promoción ecológica, yo creo... ¿Cree usted Sí. que una solución ecológica para cuidar el medio ambiente sería la promoción de edificación vertical? Sí, sí. Desde luego, no nada más eso, ¿verdad? Debe haber, supongamos, un cambio normativo que exija más terreno libre y, digamos, la ocupación, el cost, ¿verdad? La ocupación del suelo. Si ahorita hay índices 80%, 0.8, 0.7, tal vez normativamente pudiera exigirse que sea menor la construcción, la huella de la construcción. Pero, desde luego, eso en las nuevas urbanizaciones, en lo que ya está, pues ya no. Pero sí, definitivamente, la verticalización, ese objetivo tiene, usar menos suelo para más habitantes. Ese es el objetivo. Y eso libera terreno para que quede, pues, en favor de la naturaleza. Adelante. Me parece que sí. Bien. Carlos dice, ¿qué pasos culturales y sociales deberían preceder para que la arquitectura sustentable sea una realidad y no solo propuestas aisladas? Ay, tiene muchos ángulos eso. El principal creo que es la cultura generalizada de la arquitectura y de los problemas ambientales que tenemos. Esa era la intención de la plática anterior, es sostenibilidad, mostrar que tenemos problemas ya críticos de sobrevivencia. Eh, un aspecto, pues, la población en general debe enterarse, o sea, difusión de los problemas. Otro aspecto, la normatividad debe ser aplicada, o sea, el poder que se encarga de aplicar las normas debe ser mayor y mejor. Otra, los profesionales deben tener conciencia y preparación para enfrentar estos problemas. Otra, la industria debe ser regulada y debe encaminarse a la producción de tecnologías que favorezcan la naturaleza. Hay muchos productos que la dañan en cuanto a su proceso de producción y en cuanto a su uso, ¿sí? Una grave pues evitable es lo de la gasolina, ¿verdad? O sea, los gobiernos ya deben apuntar, existe ya la tecnología. Lo que detiene el cambio de la gasolina a las nuevas fuentes de energía es la industria, el manejo económico del fenómeno. No podemos cerrar la venta de gasolina ni la producción porque millones y millones de gente se quedarían sin trabajo. Y eso sería un problema peor todavía. Entonces, poco a poco, pues la industria, a través de pues, nuevas tecnologías, debe ir cambiando la visión hacia una actitud más respetuosa de la naturaleza. Pero todo eso, a fin de cuentas, es cultura. Cultura económica, cultura industrial, cultura arquitectónica, cultura cívica. Es un cambio que puede darse, las universidades pueden hacer mucho a través de eso. Pues de hecho lo estamos haciendo, estamos platicando de eso, ¿verdad? Sí, creo que por ahí va el cambio. Adelante. Muchas gracias, doctor. Ya no tenemos preguntas en el chat, pero no sé si alguien de los que tienen acceso a micrófono y cámara quieran participar. Bueno, en vista de que no participan, Carlos nos dice, la vivienda vertical no terminaría por capitalizar la altura en lugar de propiciar una cultura verde. ¿No sería una mejor solución una arquitectura inspirada en viviendas comunales? Uy, qué problema. La vivienda comunal, hay un periodo de la historia de la vivienda comunal, se daba en aquellas culturas aisladas
perdón, primitivas, les dicen por ser las primeras, no por ser salvajes, sino por ser las primeras culturas primitivas, que todavía hay ejemplos en la selva, en el Amazonas, ¿verdad? Esa vivienda comunal. No creo que vaya por ahí porque es muy difícil a estas alturas del desarrollo humano que haya ese tipo de vivienda comunal. Ahora, vertical, pues una verticalización bien controlada, ¿sí? Con sus límites y con su proporción adecuada de espacio libre, puede ser solución. Ahora, con el countryside, el movimiento countryside, ofrece esa alternativa. Quien quiera vivir en un rancho, ¿sí? Con espacios así generosos, ¿sí? Superiores de naturaleza, esa va a ser la alternativa. O sea, ciudades muy densas, digamos un Manhattan, ¿sí? Un pequeño Manhattan, pero también posibilidad de habitar en espacios naturales con countryside, que son nuevas centralidades muy, digamos, muy actualizadas en todo, ¿sí? En todos servicios médicos, comunicación, etcétera, etcétera, pero con una proporción de construcción espacio libre más baja en cuanto a construcción. Sí va a haber alternativas. Creo que la solución en las ciudades va a ser la verticalización y la densificación y con la posibilidad de tener una apertura mayor en el campo, en esa vuelta al campo. Un fenómeno ya de ciudad, que es la próxima plática, ciudad, se demostró ya por muchos lados de la ciencia y por muchas ciencias, antropología, economía. La humanidad vivió, la humanidad antigua, original, vivió siglos, milenios, eh, no milenios, centenares de miles, sin un desarrollo notable por el nomadismo. La ciudad que apareció en la historia del hombre por el 8000, 9000 a.C., dio posibilidad de potenciar el desarrollo. Se demostró con eso que en 10.000 años, 8000 a.C., 2000 adelante, el hombre ha progresado infinitamente más que todo lo que anduvo vagando millones de años. ¿Qué es la ciudad? La ciudad es un catalizador de las posibilidades del desarrollo humano. ¿Sí? Nuestra intercomunicación, nuestra unión de esfuerzos, nuestra colaboración social hace que se potencien todas las posibilidades del ser humano. Bueno, ahora esto no va a desaparecer porque es muy conveniente, demostrado por esto que acabo de decir. Esa gran densificación de conglomerados humanos tiene que haber, pero no podemos abandonar el campo. Tenemos que volver al campo para hacerlo producir lo suficiente para sobrevivir. Volver, producir y cuidar, desde luego. Entonces, sí hay posibilidad de vivir más ampliamente, pero no nos podemos deshacer de la ciudad densa, porque ese es uno de los, no es uno, es el principal factor de nuestro gran desarrollo cultural, industrial, científico, social, humano, todo. Millones de años vagando, cuando apareció la ciudad empezamos a progresar rápidamente. Y vean lo que se ha hecho en 10.000 años. ¿Sí? Que suenan muchos, pero no, si contamos millones para atrás, 10.000 años no es nada. Adelante. Gracias, doctor. En el chat ya no tenemos más preguntas. Insisto nuevamente si alguien de los que tiene acceso a cámara y micrófono quiere participar. Bueno, Sofía dice, la verdad la primera parte no lo entiendo, pero la pregunta dice, ¿cómo se aseguraría que la arquitectura garantizará calidad de vida cuando el crecimiento de las ciudades es exponencial y descontrolado? Ah, dice China, dice, pero este tipo de arquitectura vertical causaría problemas como los de China con las aldeas urbanas.
¿Cómo se aseguraría que la arquitectura garantizará calidad de vida cuando el crecimiento de las ciudades es exponencial y descontrolado? Pues precisamente con el último término que cita, descontrolado, controlado. La normatividad debe ser más rigurosa a través de la normatividad, pero el problema no es la normatividad. En urbanismo se utiliza el término ciudadanización, o sea, hacer ciudadanos, que ciudadanización, hacer ciudadanos, viene de ciudad. Y de ahí viene civilización, todo es de la misma raíz, civitas, civitatis, ciudad. Bueno, ciudadanizar es la solución. ¿Qué es ciudadanizar? Pues enseñar a vivir en ciudad, enseñar a respetar las normas sociales, a respetar los derechos del otro. Vean, vaya, señorita Sofía, vea por ejemplo, soluciones sociales y urbanas arquitectónicas en Islandia, por ejemplo. ¿Sí? O en los países nórdicos en general, que tienen un desarrollo social, cultural, en el sentido ese de civismo, mucho más desarrollado, un desarrollo pues más lejos, más lejano, basado en la educación. ¿Cuál es la solución entonces? Para no caer en esos extremos, hay fotos terribles de hacinamiento en Beijing, por ejemplo. Para no llegar a esos extremos, uno, desde luego, control de la población. No podemos seguir creciendo a 5 hijos por familia, ¿no? No se puede. Ya no cabemos. Otra, control y de la construcción, normatividad aplicada, no escrita nada más, sino aplicada. Y desde luego la formación de profesionales. Decía por ahí el texto más conscientes pues, de su labor y de su responsabilidad. No creo, entonces, vaya, sí creo que si se desboca esto vamos a acabar igual, pero todavía es tiempo de hacer algo y muchos lo pueden hacer los señores que están estudiando ahorita arquitectura, las nuevas generaciones. Adelante. Carlos nos dice, siendo el sector inmobiliario uno de los más contaminantes, ¿por qué la construcción de vivienda verde se considera más efectiva que el reciclaje y adaptación de viviendas existentes? Ah, caray, ¿por qué la arquitectura verde más efectiva que el reciclaje? Pues no creo. No creo, hay adaptaciones. Ahorita hay un gran campo de trabajo. Hay una empresa, no me acuerdo del nombre, en la Ciudad de México, que tuvo un boom enorme precisamente por la necesidad que hay de esa adaptación a las nuevas normas relacionadas con sostenibilidad. Arquitectura verde, supongo que se refiere a la arquitectura que respeta la naturaleza, pero no es suficiente lo verde, ¿eh? Por eso el término sostenibilidad supone sostenibilidad social, sostenibilidad económica y ahora sí, sostenibilidad ambiental. Lo ambiental se supone un poco nada más lo verde, no. Hay que ser sostenibles socialmente y hay que ser sostenibles económicamente. Visto así integrado, sí es posible pues con nuevas eh, actitudes ciudadanas y desde luego quien produce y quien hace la arquitectura, lograr cambios favorables. Sí. Entonces no hay que ver el asunto nada más con la naturaleza, sino nosotros mismos en nuestro comportamiento social. Puede haber un desastre por mal comportamiento social, que por eso es el gran desastre, ¿verdad? Nada más echen un ojo a la India, o India, ya se dice ya, no en la India, sí, al país, pues, y van a ver los desastres enormes que hay de contaminación y de desigualdad social. Adelante. Muy bien. Bueno, pues siendo las 11:55 y viendo que ya no tenemos más preguntas en el chat y que no hubo participación de los que tenían acceso a micrófono, yo creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Agradezco a todos los asistentes y sobre todo a nuestro ponente por la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y pues que dejamos esto por el día de hoy.
Gracias, maestra, y gracias a todos. La próxima es la ciudad. No puse la imagen, pero la próxima es la ciudad. Bueno, pues